Bienvenidos a Salvando Vidas con Juan Cruz. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer saludarles. Gracias por acompañarnos. Gracias por elegirnos. Tratamos siempre de poner temas que sean de interés para la familia, para las personas. Creo que elegimos los temas. Hay tantos temas para hablar, ¿verdad? Y hay tantos medios también que eligen sus temas, ¿verdad? Nosotros aquí en RCC tratamos siempre de aportar. Si otros medios hablan de muerte, de accidente, bueno, hay muchos medios para eso. Nosotros queremos aportar a lo que se viene, ¿verdad? Y al tema del momento, yo creo que es el tema educación, ¿verdad? Por eso estuvo en un programa anterior el ministro de Educación y Ciencias, el ministro Brunetti. Hablamos largo, con él tocamos temas ya de general, ¿verdad? Del inicio de clases. Hablamos de transformación educativa, hablamos también sobre la jornada extendida, que es un tema muy importante, ¿verdad? En otros países ya es común eso. Aquí vamos a empezar, ¿verdad? Yo creo que eso es necesario. Y hoy vamos a seguir hablando nosotros con RCC a través de nuestro noticiero, a través de nuestra página digital de noticias. Vamos a sacar una serie de notas, de publicaciones sobre la transformación educativa. Yo creo que es un tema abierto, que se tiene que discutir, que se tiene que hablar. Yo creo que vivimos en un país libre, todos tienen derecho a decir, a mí me parece esto, lo otro no me parece, pero siempre hay que hacerlo de la manera correcta y hacer llegar a través de las personas correspondientes las inquietudes. Bueno, nosotros dijimos en RCC vamos a tratar de usar un vocabulario que la gente entienda, ¿verdad? Claro, hay términos muy profundos en el tema de educación, pero bueno, vamos a hacer todo lo posible. Hoy está con nosotros, enseguida la voy a presentar, ella es doctora en educación, es María del Rosario Robledo, hoy está como coordinadora del proceso de transformación educativa y creo que es la persona que está todo el día en esto, está trabajando, recopilando información, escuchando a los diferentes sectores de la sociedad, hablando con ellos, recibiendo las correcciones, esto, lo otro. Y bueno, por eso le invitamos aquí en Salvando Vidas. Así que hoy vamos a hablar de transformación educativa, vamos a entrar más profundamente en los puntos que tienen que ver en lo que se va a presentar al Congreso de la Nación próximamente. Bueno. Quiero dar gracias a los presentadores, la cooperativa Chortizer, muchísimas gracias. Inverfin, la cooperativa Fergen para todos sus productos, la cooperativa Neuland, Record Electric, también con nosotros, el Hotel del Yacht y Golf Club paraguayo, Yerba Mate Pajarito, Fecoprop también nos acompaña, Vox Escopaco y por supuesto el Grupo Daglio para Promet, Futuro y Odontos son las marcas que nos acompañan. Estamos en todas las plataformas digitales, Facebook, Twitter, estamos también en Instagram, los que nos quieren ver en la página www.rcc.com.py, algunos nos ven por YouTube, otros canal de aire, por supuesto, Canal 21, canal de aire en todo el país, también nos pueden ver en Canal 29 en la cable operadora Tigo, Canal 29 y en Copaco, IPTV Copaco, Canal 7. Canal 7. O sea, si usted no nos quiere ver, porque no nos quiere ver. Estamos por todos lados, ¿verdad? Y eso es lo bueno de las plataformas digitales, que podemos llegar a un montón de personas. Los números de teléfono están a disposición. Ustedes saben que nuestro equipo de producción, escríbanos, vamos a contestar. Y si usted de repente después quiere enviar preguntas, se las vamos a hacer llegar también a nuestra invitada. Claro que sí, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a hablar de transformación educativa, ya estamos entrando en tema y quiero presentar a nuestra invitada María del Rocío Robledo, doctora en educación, actual coordinadora de la transformación educativa. Este es un proceso que no inició ahora, ella tiene sus años de inicio. Bienvenida a Salvando Vidas. Muchas gracias, Juan. Buenos días también a todos los televidentes que están contactando con nosotros. Bueno, gracias por venir. Gracias. Yo decía, ¿quién es María del Rocío Robledo? La gente quiere saber con quién estamos hablando, ¿verdad? Cuéntenos un poquitito de usted,
sus estudios, de dónde su preparación, un poco para la gente conozca, que le quiera conocer la conozca, ¿verdad? Gracias. Yo soy ingeniero civil de profesión, me recibí en la Facultad de Ingeniería, de lo que hoy es la Facultad de Ingeniería de la UNA. Tengo una maestría en Ciencias de la Ingeniería en Inglaterra y un doctorado en Educación Superior. Mi área de trabajo dentro de la educación es políticas públicas fundamentalmente. Trabajé en el proyecto de ley de creación de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior. El ser evaluadora institucional es parte de mi trabajo, tanto aquí en el país como en el extranjero, tanto para el Ministerio de Educación chileno como para una organización internacional que tiene sede en Canadá. Dentro de este tema de la transformación educativa, primero me convocó el tema de evaluación e investigación, que son mis áreas naturales de trabajo, y luego asumí en el año mediados del 2021 este desafío de la coordinación del proyecto. Que ya había iniciado, ¿verdad? Con el anterior ministro. En realidad, transformación educativa inicia en 2017. 2017. Y a partir de ahí, primero hay una consultoría con el Banco Mundial. Ese proceso se cierra con 3 diagnósticos terminados en 2018. Ahí se inicia esta siguiente etapa que digamos operativamente empieza a moverse en el 2020, en enero. Pero en pandemia, justo el año de la pandemia. Eso fue un tema, ¿eh? Tal cual. Y en marzo viene la cuarentena. Sí. Y bueno, estuvimos un poco pasmados con eso, pero estudiamos bastante en ese periodo la situación de la educación paraguaya. Y finalmente, en octubre del 2020, empezamos las reuniones de los sectores, de los expertos, de sociedad civil se le llama, ¿verdad? De la sociedad civil, sí. Y también de la sociedad, digamos, de las comunidades educativas. Reunimos expertos nacionales de diversas áreas, diversos sectores que hacen a todo lo que es el sistema educativo nacional, que es bastante complejo, ¿verdad? Y nosotros vamos a ver cómo hacemos para explicar un trabajo tan grande en menos de 40-45 minutos, ¿verdad? Pero bueno, entonces esto arranca en el 2017, el anterior ya con el ministro Peta o con Riera. En la última etapa de Riera, me parece. Es la última etapa de Riera. Sí. Inclusive en esa etapa estaba en el Ministerio de Hacienda. El proyecto está operando en el Ministerio de Hacienda y en realidad es gestión del Raúl Aguilera la que lo trae de vuelta al Ministerio de Educación. Claro, porque hubo un interinato de él. Sí, así es. Y después viene el ministro Peta. ¿Cómo se inicia? Hablemos desde el comienzo. ¿Se arma un comité estratégico nacional justamente para este tema? ¿O el comité estratégico nacional, cuál es la función en sí? Bueno, el comité estratégico desde el inicio se está funcionando. Han ido cambiando las personas, ha ido cambiando la conformación, pero básicamente es el custodio de la ejecución del programa. De la ejecución. De la ejecución del programa y del diseño, porque estamos hablando de un diseño de estrategia para la transformación educativa. Eso tiene que quedar un poco claro, que nosotros no estamos operando la transformación educativa, eso lo va a hacer otra gente. Entonces estamos en la etapa de diseño. Estamos en la etapa de diseño. No en ejecución. No, señor, estamos en la etapa de diseño. Entonces el comité estratégico lo que está haciendo en este momento es escuchando los aportes, monitoreando el plan, el diseño, que de aquí a unos años se va a llevar a cabo. ¿Es correcto eso? Es así, el plazo le llamábamos PNT de 2030 cuando empezó en 2017, pero en este momento ya el plazo que estamos viendo de 15 años es 2022-2037. 2030, ya no es más 2030. No, ya le sacamos el apellido. Yeah. No llegamos, o sea, el mismo desarrollo del diseño muestra que hay ciertas líneas de política que van a
recién cumplirse en 15 años. Fíjese usted que la reforma educativa en los años 90 cumple 28 años de desarrollo, ¿verdad? O sea, los cambios en materia educativa tienen que ver con un periodo de tiempo muy importante para llegar a desarrollar efectivamente las acciones que se promueven. Bueno, esto es un dato muy importante, ¿verdad? Porque ahora se habla mucho de la Agenda 2030, esto ya pasa hasta el 2037 ya, ¿verdad? Así mismo. Eso es un tema a aclarar, ¿verdad? Porque viste que hay toda una agenda internacional sobre el tema 2030, ¿verdad? Sí, esa fecha 2030 también está amparada en el Plan Nacional de Desarrollo 2030, que está a cargo su monitoreo por parte de la Secretaría Técnica de Planificación. E inicialmente este plan de transformación educativa se ampara en las metas del Plan Nacional de Desarrollo 2030. El 2030 para transformación educativa va a ser un hito de evaluación, sin duda. Pero no podemos prometer en este momento que todas las acciones van a ser ejecutadas a cabalidad para el 2030. Ok, y el comité estratégico, cuando se termina el diseño, ¿continúa el comité estratégico o ya no? Ya no. El comité estratégico, como le decía anteriormente, vela por la ejecución por el diseño. Por el diseño. O sea, porque si decimos ejecución es como que ya se está... Está bien, obviemos la palabra ejecución en este momento. Sí. Nosotros, el proyecto se denomina Diseño de una estrategia para la transformación educativa. Ahora estamos diseñando. Y la marcha de ese diseño es la que monitorea y aprueba ese comité estratégico. Yo al volver del corte quiero que me expliques cómo se está diseñando. Muy bien. ¿Quiénes forman parte? ¿Quiénes pueden opinar? ¿Quiénes no pueden opinar? Todo. Y quiero que le expliquemos a la teleaudiencia, porque estamos también por radio, saliendo en duplex, nos escuchan en la radio también, ¿verdad? Bueno, breve corte y volvemos aquí en Salvando Vidas. Muy bien, seguimos aquí en Salvando Vidas. Hoy está con nosotros la doctora Rocío Robledo, coordinadora de la transformación educativa. Estamos hablando del tema diseño, ¿verdad? Estoy tratando de empezar desde el inicio, para que la gente tenga claro cómo inició esto, en qué momento nos encontramos, luego vamos a hablar de eso, ¿verdad? Pero cuando ustedes empezaron a escribir este proyecto, y se empieza a diseñar, ¿quiénes fueron parte del diseño? ¿Cómo empezó todo, doctora? Bueno, inicialmente hay especialistas nacionales, teníamos 2 universidades cooperantes, la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad Columbia de Nueva York, y lo que hicimos fue, en primer lugar, recopilar toda la información que estaba producida, digamos, incluida la producida por el Banco Mundial en la primera fase. Tuvimos tiempo durante cuarentena de estudiar abundantemente y de discutir primero internamente con el equipo académico, digamos, y luego empezamos a diseñar la agenda de participación. Transformación Educativa es un proyecto que fundamentalmente busca la participación. Ahora, esa participación tiene que tener algún marco de trabajo para que los resultados sirvan científicamente, sirvan formalmente, para que eso lleve a el diseño de la estrategia. Es decir, de las participaciones iniciales que fueron primero los equipos técnicos del MEC, después trabajamos con los equipos técnicos de los demás ministerios que integran el Comité Estratégico, que son Hacienda, Secretaría Técnica de Planificación y la Unidad de Gestión de Presidencia de la República. Y luego empezamos a convocar a los actores. Esas convocatorias se hicieron a través de un organismo de participación y eran abiertas.
¿quiénes fueron convocados? Dep- Si te recordás de algunos sectores. Se convocó al sector académico, se convocó a los docentes, se convocó a los gremios de docentes, se convocó a estudiantes, se convocó a personas interesadas en educación de manera general, organizaciones de la sociedad civil que trabajan el tema de educación, y luego fuimos convocando, por ejemplo, al sector productivo, al sector empresarial, Al religioso. al religioso. Y después eso fue construyendo de alguna manera la etapa diagnóstica, para donde lo que recogíamos era el estado de situación. O sea, ustedes decían, estos temas, ¿cómo estamos? ¿Qué opinan? Sí. Ese fue la... Ok, y también los padres estuvieron presentes. También los padres estuvieron presentes. Ok, ¿cómo están organizados los padres? O sea, ¿ustedes llaman todos los padres que quieran venir o agarran dentro del Ministerio de Educación y dicen estas son las federaciones o son los, no sé cómo se llaman, los grupos? ¿Cómo hicieron la invitación? Bien, la invitación, esa invitación ya viene en la segunda etapa. Y le explico por qué. En la etapa diagnóstica tiene que ser gente que conoce el sistema, Ok, por el tipo de ejes en los cuales estaba organizado el sistema. esa fue la primera parte entonces. Esa fue la primera parte, pero ahí participaron y se puede consultar en las listas gente de asociaciones de padres, gente de grupos religiosos que reúnen, por ejemplo, a la pastoral de la familia o en el caso de las iglesias evangélicas también los grupos familiares. ¿Participaron? Sí, participaron. Sí. Toda esa etapa fue virtual. Virtual porque estábamos en cuarentena, pero se preguntaban cuestiones específicas para hacer el diagnóstico. Ahora, ese diagnóstico, una vez sistematizado, dio origen a lo que nosotros le denominamos análisis del sistema. Y ese análisis del sistema nos arrojó cuestiones que son formuladas como nudos críticos. O sea, primero tenemos que atacar esto para poder digamos, después transformar la educación. Entonces, sobre esos nudos críticos nosotros hicimos una agenda de trabajo. Eso ya fue en este año, 21. Pero quiero quedarme todavía en el año anterior. Cuando estábamos en cuarentena, yo he visto, es correcto, muchas reuniones a través de Zoom. Inclusive era antes ya del nuevo ministro, que ustedes empezaron a hablar con los diferentes sectores. ¿Qué le dijeron? ¿Recordás? Yo creo que recordemos nomás, mira, recuerdo que los docentes aportaron esto, los padres esto, los religiosos esto. Bueno, algo que es transversal y uniforme es la necesidad de participar. La educación es un acto primordial en la vida del ser humano y cubre toda la vida. Totalmente. Entonces, la gente lo que quería era opinar, era participar. El esquema de participación era un esquema abierto, pero metodológicamente ordenado, digamos. Pero básicamente lo que se hacía era un análisis en qué progresamos, cuáles son las cosas que ya tenemos logradas, cuáles son los logros del sistema. En educación. En educación, siempre en educación. ¿Y qué te dijeron así? Me interesa saber. Así, ¿recordás algo que te dijeron? ¿Qué hemos logrado hasta acá? Por ejemplo, con relación, porque se partía evidentemente de la reforma, que es el antecedente más cercano, se decía, por ejemplo, logramos mejorar el acceso, tenemos más cobertura. Y algo muy interesante que sale, hay un avance en el pensamiento, digamos, crítico hacia la educación. ¿Y qué quería la gente? Oportunidades, instancias de participación para poder contribuir. Nunca fue el espíritu de los participantes el decir esto está todo mal y en realidad ustedes no saben lo que están haciendo. Tampoco éramos nosotros, pero al menos no sabe lo que está haciendo. No. Hay historias muy conmovedoras en todo este proceso de docentes, de directores, de estudiantes, cómo buscan mejorar la educación aunque no tengan los recursos necesarios para eso. Entonces la idea era cómo podemos participar efectivamente para nosotros también contribuir a la mejora educativa.
porque el punto de partida de transformación es mejorar la calidad. Ahora, primero tenemos que ponernos de acuerdo en qué entendemos por calidad, y la calidad tiene dimensiones y tiene, digamos, percepciones distintas de acuerdo al actor que la trata. Ahora, ya que estamos hablando de esas primeras consultas, pues vamos a la siguiente. Nadie dijo el estado real. Oye, bueno, todos dijeron que hubo más apertura, más alcance, pero en educación estamos muy atrasados también. Eso hay que reconocer también. Y lo reconocieron ahí. Sí, totalmente. Y ahí expusieron también, porque lo que se hacía es un análisis de fortaleza, de debilidades. El famoso FODA. Entonces te iba a preguntar qué salió en debilidades, ¿verdad? Bueno, o en amenazas, de qué me interesa saber. Bueno, y en las debilidades justamente eso, el tema de los recursos, el tema de preparación docente, significantemente opinado por los propios docentes. Necesitamos cambiar. Fíjese, Juan, que también todo este escenario de consulta se da habiendo pasado un año escolar en cuarentena, que puso en evidencia todas nuestras miserias, pero también nuestras grandezas a nivel universal, digamos, porque sí, todos los sistemas se vieron interpelados por esta situación. Sí, hasta el de salud primero y después educación. Categórico. Bueno, entonces ahí, por ejemplo, las problemáticas, las debilidades iban orientadas a esas debilidades que se pusieron en terreno en esa situación. En cuanto a amenaza, algo que salió así transversalmente es el tema, por ejemplo, de la salud mental. Tanto en los chicos como en los docentes. Porque y creo que todo ciudadano podía opinar eso en ese momento. Y ahora el estrés post-trauma, pero ese ya para otro tema, porque la gente está volviendo a una guerra. Todavía la gente no se está acostumbrando a esta nueva etapa, pero ese es para otro tema, ¿verdad? Totalmente, pero la salud mental del docente categóricamente estaba muy mal. Estaba muy mal, y los jóvenes, hay como un percurso, digamos, de uno viene atendiendo la primera infancia con mucho énfasis, la educación básica, y hay como un silencio en la educación media. Entonces los jóvenes decían, nosotros necesitamos más acompañamiento, es muy difícil esta etapa, y vienen en la educación básica con su psicopedagoga, con su maestra guía, siempre es la misma profe la que está en clase. Y en la educación media son profesores distintos y ese ritmo se quebranta, digamos, por usar un término muy paraguayo. Y a partir de ahí entonces se consigna esa cuestión. Entonces la educación media es un punto de focalización. En el diagnóstico, por ejemplo, sale claramente, o sea, eso. Después de hacer un FODA, vamos ya a hablar así, un FODA, entre todos salieron las políticas que hoy ustedes están diseñando, ¿es correcto? Salieron los nudos críticos recién. O sea, pero van a salir políticas en el futuro. En el 2021 se trabaja ese tema, pero ya presencialmente. Sí, señor. Bueno, y ahora quiero ir en el próximo bloque ya a eso. Pero el tema de lo que estabas hablando es muy importante conocer la historia, señores. Esto arranca en plena pandemia, en forma acelerada. Anteriormente era planificación, el proyecto. Entonces se hizo un FODA, se invitó a los diferentes sectores, y el tema docente dijiste salud mental, ¿verdad? Que fue algo urgente que hay que tratar. Y la formación del docente. Desde luego. Ese es además un eje fundamental de transformación, que tiene 7 ejes temáticos, digamos. Uno de ellos es el desarrollo profesional del educador, desde el principio. Y las tecnologías, estábamos casi nada. No podemos hacer clases por WhatsApp. Bueno, TICS también, le refiero a los ejes. Sí. Los ejes eran... estamos hablando de 2020, ¿verdad? Estamos... 2020 todavía. 2020 todavía. Sí. Estábamos hablando de currículum, de desarrollo profesional del educador, el tema de tecnología en el aula, el uso de tecnología en el aula. Estábamos hablando de evaluación e investigación, estábamos hablando de gestión educativa,
financiamiento y marco legal de la educación. O sea, todo eso era puesto en la mesa Y ahí empezó. como menú para ser discutido. ¿Cómo me gustaría tener? Vos tenés todo ese resultado me encantaría leer todo lo que se opinó de eso. ¿Tenés eso? Está disponible en la página web de Transformación Educativa. Le advierto que tiene 1700 páginas. Sí. Bueno, pero está todo. Hay un resumen ejecutivo de 70 páginas que es más amigable. Sí. Pero toda esta etapa está consignada ahí. Desde el FODA, llamémosle así, desde el 2020. FODA. Y después Ahí de mencionas quiénes participaron, todos los sectores y todo eso. están todos los listados de participación. Y el aporte, vos sabés que escuché, yo te iba hablando abiertamente, ¿verdad? Dice la gente, todos los aportes que nosotros hemos entregado no están, dice. Bueno, ese hay que hacer un poco, tomar distancia, que hacer un zoom con esa O sea, afirmación. Todos pueden entregar un aporte, pero que sean con el tema o que sean considerados ya es otro tema, ¿verdad? Así mismo, porque yo le mencionaba que el diagnóstico termina con un análisis del sistema, un análisis sistémico, donde vemos la interrelación de los 7 ejes temáticos, Sí. más los 3 transversales, Sí. que son multiculturalidad, enfoque de derecho y en primera infancia. Que primera infancia ya le cambiamos también la categoría. Entonces, cuando uno mira independientemente, tiene una visión de las cosas. Pero cuando empiezan a integrarse las visiones, porque estamos hablando de un sistema, entonces al integrar las visiones lo que hacemos es priorizar los temas que van a ser tratados, porque tampoco, fíjese que nosotros teníamos un tiempo hasta diciembre del 2021 para trabajar todo esto. Entonces, esos horizontes temporales remiten a la priorización de las urgencias. Eso no quiere decir que no se va a desarrollar en la transformación educativa, que no la vamos a desarrollar nosotros. Tiene que estar planteada la generalidad y después lo voy a explicar en el tema política cómo se plantea eso. Sí. Doctora, ¿y quién dijo esto es necesario, esto es urgente? La gente. Pero está bien, te entregaron todo su aporte y vos dijiste, esto es... Hay un comité que te acompañó para decir, bueno, acá están todos los aportes, sabemos eso. Todos los aportes están acá. Y vos dijiste, bueno, ahora tengo que ver, esto es urgente, esto todavía no. ¿Qué criterios se tuvieron en cuenta para decir esto sí, esto no, esto sí, esto no? No hubo esto no, ¿verdad? Quedó igual, pero como explico un poco la priorización. En las diferentes reuniones, que podían ser por tema, por eje temático o por sector, se fueron priorizando las cuestiones. ¿Cómo se prioriza? Por lo que más sale en los diferentes grupos. Entonces, aquello que era generalizado, ¿verdad? Voy a decir algo muy crematístico, pero todo el mundo reclama que tiene que haber más recursos. Entonces, ese tenía como, digamos, una votación más alta. Bueno, Sí. Vamos a mirar con mayor detenimiento el tema de financiamiento. TICS. Bueno, en TICS hay dos vertientes. Está la provisión de los recursos, pero fundamentalmente era la capacitación como uso. Es como lo que ¿Cómo lo pasaba empleo? con el tema salud. Traigamos 600 camas de terapia, pero no están los terapistas. Bueno, es correcto, ¿verdad? Es tal cual. Es tal cual. O no hay señal de internet. O no hay señal de internet. Pero mira, acá a 40 kilómetros hay lugares donde no hay señal de internet. Es así mismo. Entonces, ¿qué te sirve la computadora? Bueno, y entonces ahí se priorizaban las cuestiones y se veía la interrelación. Nada que hablemos en educación funciona solo. ¿Y por qué el tema familia? Yo sé que ese es un tema transversal en todo. Pero ¿por qué el tema familia no salió como un tema también así como las TICs o como currículum y todo? ¿O porque es transversal justamente? En realidad es transversal y no tiene nomás el nombre familia. ¿Y por qué no le ponemos familia? Porque se considera comunidad de aprendizaje. Si nosotros miramos como algo fundamental el aprendizaje, que es la responsabilidad del sector educativo, cuando miramos quién aprende, que es el estudiante, no importa su edad, ese estudiante no está solo en el mundo.
Ese estudiante, el primero que miramos en el aula está el maestro, miramos afuera está la directora, pero también están sus compañeros, y después está la familia, y después está el ámbito, digamos, comunitario en el que se desarrolla la iglesia, el sector productivo, las empresas, el poder político, el comisario, vamos a hablar en términos de pueblo. Entonces miramos ese concepto, y ese concepto es el concepto de comunidades de aprendizaje. Comunidades de aprendizaje es el núcleo fundamental de transformación educativa, y eso fue consignado por los propios participantes. Entonces no es que vamos a hablar de familia, sino vamos a hablar de la comunidad que aprende. Y en ese sentido, por ejemplo, los propios participantes que vinieron del sector familia, del sector padres, por ejemplo, tías, tutores, abuelas, etc., ellos señalan, nosotros también tenemos que aprender. Y me retrotraigo a la situación de clase en pandemia, ¿verdad? En que madres, padres, tutores tuvieron que hacer de maestros también. Sí. Entonces, ahí resurge una idea que en algún momento alguna gestión del ministerio llevó adelante, que es la mesa de padres. Y se establece la mesa de padres para conversar. Y a partir de ahí, ¿qué sale? Necesitamos escuelas para padres. Los padres también tenemos que aprender. Totalmente. Y totalmente. Bueno, vamos a hacer un corte, cortito, y seguimos hablando. Ahora vamos a entrar ya en el 2021. Tengo curiosidad para saber cómo fueron esas conversaciones, y luego ya entramos a hablar de las políticas que van a ser consideradas próximamente. Breve corte y volvemos. Muy bien, seguimos aquí en Salvando Vidas. Mira, esto es para ni tener corte, pero nuestros presentadores necesitan que ustedes conozcan sus ofertas y todo, así que gracias a todos nuestros presentadores, gracias a ustedes estamos al aire, y el canal sigue creciendo cada día. Doctora Rocío, te llevé al 2020, al FODA, y ahí ahora vamos al 2021, ya donde las cosas empezaron a ser en forma presencial, se empezaron a convocar en forma presencial a los diferentes sectores. ¿Qué se trató ahí? En las convocatorias. Después vamos a hablar de las políticas, pues yo estuve en 2. Bien, ahí se trabajó sobre los nudos críticos, que eran 5 nudos críticos, y nosotros agrupamos en 3 por 5. Que salieron en el 2020. Salieron en el 2021, cerramos en el 2021 con Y los empezaron diagnósticos. ya, okay. Y eso fue en julio del 2021. Ahí hicimos una agenda de consulta de vuelta y le dijimos cómo estamos en estos nudos críticos en los territorios. Anterior a eso, eso ya fue en la gestión del ministro Brunetti. Él ya había visitado todos los departamentos diciendo: estamos con esta consulta. La consulta ya estaba corriendo en las direcciones departamentales de educación, que son las responsables por cada departamento, y a partir del análisis de esos 3 nudos críticos, que son gobernanza, aprendizaje y desarrollo profesional, ellos tenían que decir cómo estaban y qué querían lograr en cada territorio, porque a lo mejor son los mismos temas, pero son transcursos diferentes, tiempos distintos, logros distintos. Bueno, trabajamos sobre eso en los 17 departamentos más la dirección departamental de Capital, y paralelamente hicimos reuniones sectoriales en todos los sectores. Tuvimos unos eventos que se denominaban minicumbres, donde actores que trataron estos temas en el pasado, exministros de Hacienda, exministros de Educación, los miembros del CARE, que era el Consejo Asesor de la Reforma Educativa que después dio lugar al CONEC,
nos fueron criticando nuestro trabajo, ¿sí? Y a partir de ahí empezamos a sistematizar los resultados con la misma lógica anterior. Lo que más sale es lo que más le preocupa a la gente, ¿sí? Bueno, y en esas mesas departamentales se incorporó a pedido de la mesa técnica de padres, se incorporó una mesa de padres en las que participaron personas que se denominaban padres, abuelos, tutores, en 17 foros. Solamente faltaron al de Alto Paraguay. Y nosotros fuimos recogiendo las opiniones. Es cierto, ellos no participaban en el análisis previo, pero nosotros consignamos y negociamos con ellos inicialmente que a ellos lo que les preocupaba era el aprendizaje. Entonces se trabajó la opinión de ellos sobre el nudo de aprendizaje. ¿Pero se tomó en cuenta la opinión de ellos? Sí, claro. Porque hay fuertes quejas de los sectores de padres, que ellos, inclusive muchos, no fueron invitados en los foros, o que llegaron y no se les dejaba entrar. Eso yo te estoy diciendo lo que se menciona, inclusive Sí. medios de prensa agarraron y sacaron eso, ¿verdad? Sí. Que lo que ellos decían, inclusive se dejó acta con escribana y todo, pero no se tomó en cuenta. ¿Cómo usted puede responder a eso? Bueno, la participación se dio en la medida que las medidas sanitarias lo permitían. Poco estábamos todavía en pandemia. En pandemia. A muchos no le cayó bien esa situación y querían estar todos en un mismo ambiente. A veces las escuelas a las que íbamos no tenían ambiente para mucha gente. Ese tipo de situaciones también se dieron, pero que participaron en todo. De que hay cuestiones que no se atendieron, puede ser que tampoco sea factible la atención de ciertas cuestiones. ¿Cómo cuáles? Y nosotros tenemos una ley de educación inclusiva nacional. Por lo tanto, el tema de inclusión tiene que ser considerado. No podemos eliminar la palabra inclusión. ¿Pero qué es inclusión en este proceso de transformación educativa? Defíname, por favor. Muy bien. Usted tiene niños discapacitados, Sí. pero también tiene niños con capacidades especiales. Sí. Tiene niños en situación de carcelaria, que no se van a ir a la escuela, Claro. y tiene niños en situación hospitalaria. Sí. No se van a ir a la escuela tampoco y Sí. tienen que continuar su educación. Yo he visto en la cárcel de Itagua, donde están los adolescentes, están estudiando. Nosotros apoyamos las cárceles con nuestra organización. Bueno, para ellos tiene que haber inclusión. Ellos tienen que acceder al sistema educativo nacional en las mismas condiciones que cualquier paraguayo, porque hay un artículo 73 de la Constitución que así lo establece. Entonces, nosotros no podemos decir que vamos a eliminar la palabra inclusión, que era lo que se pedía en esas notas. Nosotros explicamos varias veces el alcance de inclusión. O el tema de multiculturalidad. Bueno, vamos antes de ir al tema de multiculturalidad. El tema de inclusión. Si es un tema de debate. Yo creo que es un tema de debate, no solo en el Paraguay, en todos los países, ¿verdad? ¿Por qué no se define claramente inclusión, entre paréntesis? Para este tema, estos son los ¿cómo se llama? Sectores, puede ser, que van a estar incluidos en el tema de inclusión. Está definido. ¿Quiénes son? Vamos a definir eso, porque yo lo que quiero es aclarar al televidente, claramente. Tocaste el punto realmente que hoy es un tema de conflicto, ¿verdad? No de conflicto, yo creo que estamos en una etapa de escucharnos todos. Bueno, la ley de educación inclusiva es la ley número 5136 del año 2014. ¿Sí? Ahí se define qué significa inclusión. A ver, Eso vamos a leer tal cual. Léalo usted mismo, doctora, para que el televidente la escuche y se quede tranquilo. Me voy a ir a la Carta Magna antes de la Dale, inclusión. muy bien. En el artículo 73 refiere: toda persona tiene derecho a la educación integral y permanente.
que como sistema y proceso se realiza en el contexto de la cultura de la comunidad. La propia, retrotrayéndonos a la comunidad de aprendizaje, es la propia Constitución la que la establece y en ella está incluida la familia. En el artículo 54 afirma: la familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de garantizar al niño su desarrollo armónico e integral. Entonces nosotros tenemos que considerar a todos los paraguayos dentro de esa educación que promete la Carta Magna del país. Y a partir de ahí se describe en la ley cuáles son los sectores afectados por la educación inclusiva. A ver. Yo no tengo la ley aquí abierta, así que voy a citar de memoria, ¿sí? Por favor. Pero están los jóvenes y niños discapacitados. En realidad es educación. Capacidades diferentes, se dice, ¿verdad? No, discapacidad. Discapacidad. Tenemos también que aceptar que son discapacidades. Ok. También están los en situación especial, como los que ya cité, y los que tienen capacidades superiores, que hoy en día están siendo medicados porque son demasiado inquietos en el aula, que también es un problema de salud pública. Entonces, esos son los sectores afectados. Y el rezago, Juan, es tan importante en estos sectores, que ocuparnos de esos sectores que están ahí definidos en la ley nos va a llevar por lo menos 5 o 7 años. Entonces, yo sé que cuando se habla de inclusión se piensa en temas de ideología o se habla del tema de ideología de género. En este caso acá, no. No, clarísimamente a ver, no. Dígaselo por favor al televidente, abiertamente, eso que usted está repitiendo. El tema de ideología de género no está considerado en ninguna, ni en el diagnóstico, ni en el diseño, ni en la propuesta de política de la transformación educativa. Eso es muy importante, ¿eh? Yo creo que esto que dijo hoy la doctora es importantísimo, señores. Importantísimo. No me digas, tenemos que ir al cuarto de Andrea. Qué bárbaro. Y yo dije que no iba a alcanzar el tiempo con la doctora. Acá no iba a alcanzar el tiempo. Porque el tema de multiculturalidad, ese también quiero hablar al volver del corte. Muy bien, seguimos aquí en Salvando Vidas. El tiempo está pasando, pero acelerado. Doctora, tocaste un tema importantísimo. Ahora el tema multiculturalidad. Es otro tema de debate también, ¿verdad? ¿Quiénes forman parte de eso? Bueno, forma parte de todo el país. Nosotros tenemos un país que es multicultural. Toda la comunidad menonita es una comunidad migrante. Sí. La comunidad japonesa, la comunidad coreana, la china, la árabe, los brasiguayos, que constituyen una nacionalidad casi en sí mismo. Tenemos 19 pueblos indígenas. Hay una ley de educación indígena que establece que se debe respetar el idioma y la cultura de esos pueblos. Nosotros hemos tenido el 29 de octubre una reunión en Itaguazú con ellos y hay un manifiesto de los pueblos indígenas que se le entrega al ministro de Educación, donde ellos manifiestan cuál es el tipo de educación que requieren para sus pueblos. Y ese tipo de educación también tiene, digamos, su contracara en la educación pública nacional. Entonces, ¿cómo miramos eso? ¿Cómo miramos las 19 lenguas que necesitan sistematizarse para ser enseñadas? Porque hasta ahora es de tradición oral. Pero también nos decía la gente de Secretaría de Políticas Lingüísticas, estamos con menos de 100.000
indígenas en esos 19 pueblos. Pero tenemos 400.000 personas que usan la lengua de señas y que tiene que ser incorporada a la escuela por esta ley de educación inclusiva. Y todavía no tenemos la lengua de señas paraguaya, que está en construcción, pero hay que enseñarla a los maestros, y no solamente a los maestros, a los niños también hay que enseñarlo porque juegan con su compañero que necesita lengua de señas. Entonces, cuando hablamos de multiculturalidad, miramos ese aspecto. Tenemos una comunidad muy importante con cultura propia, que son los afrodescendientes, por ejemplo, con quienes también nos reunimos. Están las comunidades campesinas que tienen sus propios valores y tradiciones culturales. Entonces tenemos que contemplar todo eso. Y la educación tiene que ser lo suficientemente flexible para acoger esa diversidad cultural que tiene el país y que lo hace tan rico, ¿verdad? Ahora, siempre basado en el artículo 75 de la Constitución, ¿verdad? Claro. Porque es un tema también ahí. Porque ahí, ¿qué es lo que te criticaban ahí sobre ese punto? ¿O cuál era el reclamo específicamente? Yo le voy a leer, nosotros somos signatarios como país de la Convención de los Derechos del Niño. Y en el artículo 29 de la Convención establece que la educación deberá estar encaminada a inculcar al niño el respeto a sus padres, de su propia identidad cultural, de su idioma y de sus valores, de los valores nacionales del país en que vive, del país que sea originario y de las civilizaciones distintas a la suya. Más claro imposible. Entonces, cuando hablamos de multiculturalidad, nosotros no estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de cumplir lo establecido en la Carta Magna y en los tratados internacionales con respecto a lo que lo que tenemos convenido en cuanto a derechos del niño. Y esos son los derechos del niño que guían el diseño y la estrategia de la transformación educativa. Acá este es un tema importantísimo, ¿verdad? Yo creo que todo lo que ustedes van a construir está basado en el artículo 75, lo que establece la Constitución, ¿verdad? Papá, mamá, con hijos, ¿verdad? Y yo creo que ahí es un tema importante aclarar, porque dicen también, se menciona fuertemente que en ese punto es donde quiere entrar la comunidad LGBT. Eso no está en la Constitución del país hoy, ¿verdad? ¿Cómo usted responde a eso, doctora? No hemos tratado en ningún momento ese tema, ni estaba pensado. Hay una declaración de este gobierno con respecto a ese tema que nosotros, como un proyecto de Estado, estamos obligados a seguir. Entonces, nunca se consideró siquiera esa hipótesis. Porque se habló bastante de eso. Sí, pero hay que mirar también quién habla y dónde se habla. Yo me refiero al marco de diseño del proyecto, no está ni siquiera considerado. Ni siquiera considerado. No, señor. Y lo hemos aclarado todas las veces que nos ha cabido la oportunidad. Y eso va a estar bien detallado cuando se hable de multiculturalidad. ¿Quiénes son los que entran? Sí. Es que tenemos una ley de educación indígena y tenemos el tema de la Convención de Derechos del Niño que establece estas cuestiones que acabo de leer. Esto es un tema importantísimo. Mira, yo no sé cómo nos da el tiempo, doctora, porque me hubiera encantado hablar del tema de la comunidad de aprendizaje, el tema bilingüe, el tema del desarrollo profesional del educador. ¿Cómo podemos hacer un breve resumen así cortito? Te puedo invitar en otros programas también. Sí, claro. Mira, no dio el tiempo. Pero, ¿qué me podés hablarme así cortito sobre modelos educativos bilingües? Bueno, el país se declara bilingüe. Por el guaraní. Guaraní, ¿verdad? Pero un aspecto sentido en la consulta es que el guaraní que se enseña no es el guaraní que se habla y la gente demanda eso, ¿verdad? Sí. Entonces hay que analizar ese aspecto del bilingüismo y además los pueblos indígenas dicen no queremos que sea
queremos que sea bilingüe porque queremos que sea nuestra Sí. lengua. Entonces todo eso implica un tema otra vez de consulta, otra vez de participación e ir avanzando. Y el modelo educativo bilingüe basado en las comunidades de aprendizaje está justamente enmarcado en que ese modelo educativo bilingüe responda a la lengua, a la cultura, a las tradiciones de cada comunidad, de estas comunidades que estamos citando. Totalmente. Y el tema del desarrollo profesional del educador. Es clave, es clave. O sea, cualquier sueño que podamos tener a nivel educativo, si el maestro no suscribe, no tenemos sueño, ¿verdad? Y sí hay una importante tarea de valorización de la tarea docente. Fíjese, don Juan, cuando usted elige un médico, un arquitecto, un ingeniero, ¿qué hace? Mira sus antecedentes antes de contratarle. Totalmente. Y al maestro le mandamos a ciegas a nuestro bien más preciado, que son nuestros Educadores. hijos. Educando, como decía, nuestros Sí. hijos, ¿sí? Le mandamos a ciegas y ¿En le manos de exigimos, quién, verdad? y le exigimos de todo. Le pagamos mal y encima cada vez que sale el resultado de una prueba decimos que el sistema docente del país es desastroso. Claro que ahí hay que poner el énfasis. Sin maestros no hay educación. Y la apropiación de la ciencia y la tecnología. Vital. Primero, digamos, tenemos el tema tecnológico, ya lo sufrimos, lo estamos sufriendo. Y ahí no solo la escuela, todo. El tema tecnológico, pero también el tema de la ciencia. Es demasiado importante desarrollar el pensamiento científico como una estrategia para el desarrollo del pensamiento crítico del individuo. Del individuo, sí. Y esos temas tienen que ser trabajados a nivel de escuela. Y en este momento el currículum tiene, 17 materias que no se profundiza en nada. Entonces cuando sale el SNEP, cuando sale PISA, nos aplastamos todos y bueno, y la prensa le da con un hacha a la educación, pero en realidad no estamos atacando los puntos focales de ese Y currículum. el tema ciencia, ese es para otro programa. Yo quiero hablar, un día solamente quiero hablar del tema ciencia en la educación, ¿verdad? Porque ahí se cae por el suelo ya todos los mitos que hay, ¿verdad? Sobre el tema, especialmente el tema sexualidad. Cuando hablamos de ciencia, ya eso está claro ahí, ¿verdad? No hay que discutir mucho, ¿verdad? Entonces, educación sexual basada en la ciencia es urgente. Basada en la ciencia, como tiene que ser. Y no me da mal tiempo, pero el tema del involucramiento de los empresarios, del tema el tema de financiamiento educativo. Vos sabés que, ¿por qué no involucrar a las empresas con su responsabilidad social para apadrinar escuelas, para que se le involucre en la educación? Sin duda. Y le voy a dar, abusando de su amabilidad, le voy a dar una clave que tal vez es una clave para otro programa. Pero en realidad, si la formación educativa no consigue esa alianza con el sector empresarial, con el sector productivo, con las organizaciones de la sociedad civil, no va a sobrevivir este gobierno. Y nosotros estamos hablando de 15 años, son 5 periodos presidenciales, muchos ministros de educación, de hacienda, de salud, Van a pasar. van a pasar. ¿Cómo hacemos que una política, que esta estrategia de transformación educativa se convierta en una política de Estado? Solamente consiguiendo que la sociedad civil la suscriba. Y doy 2 ejemplos recientes: el tema vacuna para niños, que la sociedad se plantó y se resolvió, y el tema de sacarle a la primera infancia los recursos para enviarlos a otros menesteres políticos. También fue la sociedad civil la que defendió esos recursos para que se concentren en aquello que originalmente tenían que servir, ¿sí? Entonces, la sociedad paraguaya tiene una fuerza gigantesca cuando decide izar las banderas. Y nosotros tenemos que conseguir, como ciudadanos, no como coordinadores,
solamente, pero como ciudadanos tenemos que conseguir que la bandera social de la transformación educativa la hicimos entre todos y las mantengamos arriba. Totalmente. Y para terminar, el tema, yo creo que tenemos que volver a invitar a armar una serie de programas con ella sobre un programa, una política. Yo creo que tenemos que hacerlo eso cuanto antes, ¿verdad? Antes que esto llegue ya. El tema de transformación educativa, para terminar, podemos afirmar que el tema familia está garantizado como algo transversal en todas las políticas. Sí, y es central. Partiendo de la comunidad de aprendizaje, o sea, el niño sin su familia no va a aprender. Y los principios y valores basados en la Constitución, artículo 75 también. Y desde luego tenemos que obedecer la Carta Magna. Somos un proyecto de Estado. Muy bien. Yo creo que eso es importantísimo. Doctora, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes por el espacio. Yo creo que tenemos que tratar de siempre uno prepara tanto. Mira, yo traje, a que después nos diga, mira, tengo tantas cosas que preguntar, pero traté de agarrar los puntos importantes y yo creo que está quedando claro en la gente, ¿verdad? Pero no alcanzó el tiempo, ¿verdad? Entonces yo voy a coordinar con ella, con nuestro equipo de producción, para hablar un programa, una política. Un programa, una política. Yo creo que tenemos que hacer eso y dar a conocer a la ciudadanía que se involucre, ¿verdad? Y mensaje final tuyo, esto va a recorrer todos lados. Bueno, nosotros estamos iniciando en este momento el diseño de la hoja de ruta sobre esas políticas que fueron presentadas como primer acuerdo y que tienen un respaldo suficiente de la participación ciudadana. Ahora iniciamos un nuevo proceso de participación para determinar la adecuación de esas políticas a los territorios y a las posibilidades y ver cuáles van a ser, las acciones que tenemos que llevar a cabo en los próximos años para transformar efectivamente la educación. Ese es nuestro desafío en este momento. Pero nuestro desafío, ese es el contenido, pero nuestro desafío fundamental es sumar a la sociedad, con lo que decía anteriormente, de sostener la transformación educativa como una política de Estado, no de gobierno, durante los próximos 15 años. Bueno, yo creo que fue claro. Gracias. La gente que quiera enviarte un correo o decirte algo, ¿cómo hay un correo electrónico tuyo donde te envían? ¿O hay una secretaría en el MEC donde te pueden escribir? Nos pueden escribir a la página de Transformación Educativa, allí entran en la página web, ahí están todos los correos. Están todos los correos, pero también están todos los documentos. Muy bien. Y en este momento estamos con una encuesta digital que tal vez podríamos ir como seccionando en la medida que se traten las políticas y los asuntos del primer acuerdo, porque entendemos también que, como todo análisis sistémico, es un análisis de mucha complejidad, como es la educación. Totalmente. ¿Y esa encuesta cuándo termina? Esa encuesta va hasta finales del mes de febrero. Y luego se recoge la información y... Se está recogiendo semana a semana. ¿Y qué tal la respuesta de la gente? Ahora estamos contentos con la respuesta, pero todavía es muy baja porque es época de vacaciones. Sí. La próxima semana que empiezan las clases, Sí. ahí responden las comunidades educativas y eso va a despegar. Y luego eso, para armar, sacar el resultado, ¿qué criterios van a tener? Bueno, esa encuesta ya tiene un marco de sistematización que va de la mano con el trabajo que estamos realizando ahora. Muy bien. Entonces, lo que llevaría es a validar o a ajustar la hoja de ruta que están en este momento elaborando los técnicos del MEC. La próxima semana se entrega a los departamentos y que van a ser, presentados en los foros regionales del mes de marzo. Entiendo, muy bien. Todo pasa por el comité estratégico luego, ¿verdad? Sí. Ahí se aprueba, ahí hay voz y voto con todos los que están ahí, ¿verdad? Sí, Usted se va, propone, señores, este es el trabajo que consideran, se aprueba. Una vez que se aprueba o se rechaza, se puede rechazar también, ¿verdad? Sí, claro. Y después pasa al Congreso.
después pasaría al Congreso. Ok, listo. Bueno, doctora, gracias por estar con nosotros. A ustedes. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a seguir hablando de transformación educativa. Esto fue Salvando Vidas. Gracias.